Bien, bienvenidos a la tertulia de amigos. Vamos hoy a hablar de Israel, de Jerusalén, de la fiesta de Hanukkah y de todo lo que está aconteciendo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su deseo de cumplir con una resolución que ya tenía el gobierno norteamericano desde hace muchos años de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén con un reconocimiento explícito de Jerusalén como capital de Israel y con todo lo que sucedió, llamada la Tercera Intifada y los problemas que está habiendo últimamente, incluso con ese atentado que hubo ayer en Manhattan. Pero para hablar de esto vamos a recibir a Daniel Díez. Bienvenido, Dani. Hola, Carlos. Bien, vamos a hablar un poquito para terminar con lo bonito, que es Hanukkah, ¿no? Después terminaremos con Hanukkah, que es lo bonito. Sí. Pero vamos a hablar un poquito de esta resolución o esta iniciativa que estaba dentro de su programa de gobierno del presidente Donald Trump y lo que ha desatado. Bien, parece ser que, aunque yo no soy un experto en política internacional, pero bajo mi punto de vista es algo que traían varios presidentes de Estados Unidos en su campaña electoral. A ver, pensemos primeramente que dentro de Estados Unidos todo el mundo habla de los lobbies. Los lobbies son estos grupos de presión que existen en Bruselas. En Bruselas, de hecho, los lobbies tienen oficinas dentro del Parlamento Europeo, que ellos pagan por tener despachos dentro de las instalaciones del gobierno de la Unión Europea y donde pues, ejercen presión, pues desde las marcas, los fabricantes, los petroleros, las compañías telefónicas. O sea, se generan lobbies, pues, el lobby homosexual, el lobby de pues, los derechos de lo que sea, ¿no? De la mujer. Hay lobbies de todo tipo, son grupos de presión que lo que hacen es cuña con los gobiernos para conseguir pues, réditos, digamos, triunfos o éxitos para su causa, ¿no? Sí, beneficios para su causa. Eso es. Pues en Estados Unidos hay bastantes lobbies, como en todos los gobiernos igual. Entonces hay un lobby fuerte que es el lobby judío, se habla del lobby judío, pero se habla, curiosamente, cuando se utiliza esta expresión a veces se habla de una manera despectiva, como si eso fuera algo extraordinario o fuera simplemente una especie de cosa maquiavélica, ¿no? El famoso contubernio judeo-masónico. Eso es, sí, las conspiraciones judeo-masónicas, ¿no? Que hablaba Franco, ¿no? Bueno, el caso es que eso sigue existiendo, ese pensamiento el que se quiere hacer algo turbio, ¿no? De esos lobbies de presión. Bueno, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero existen, están en todos los gobiernos del mundo y cada uno defiende su causa. Hay un lobby homosexual, hay un lobby musulmán, hay un lobby cristiano, muy fuerte en Estados Unidos, y hablamos de un lobby cristiano evangélico, por supuesto hay un lobby católico, y también hay un lobby judío. Piensa que en Israel hay más de 6 millones de judíos, en Estados Unidos hay más de 6 millones de judíos viviendo, que son ciudadanos norteamericanos. Estos judíos normalmente apoyan la causa israelí. Desde el año 48, desde el Estado de Israel, pues la comunidad judía estadounidense ha apoyado grandemente, sobre todo con fondos, al gobierno de Israel. De hecho, los norteamericanos mandan a sus hijos a hacer incluso el ejército dentro del gobierno israelí para no perder la nacionalidad y para que sus hijos estén vinculados con la tierra de Israel. Y hay una unión fuerte entre la comunidad judía de Estados Unidos y la comunidad judía de Israel, como debería ser y como creo que es normal y evidente. Pues como hay los mismos judíos que hay en Israel y en Estados Unidos, pues hay esa especie de equilibrio, ¿no? En el que el gobierno americano y el gobierno israelí pues tienen esa especie de buena relación. Estos judíos que hay en Estados Unidos son judíos no todos, pero hay una buena comunidad de judíos muy poderosos. Se habla de Adelson, famoso hombre de Las Vegas, ¿no? Que sí. quiso traer a Eurovegas, que ha presionado fuertemente a Trump. Es uno de los que ha financiado la campaña de Trump también. Entonces, al final, son personas que financian campañas a presidentes y que luego piden, oye, ¿qué hay de lo mío, no? O sea, te hemos financiado para que apruebes ciertas leyes, para que consigas ciertos beneficios para la comunidad judía o para la comunidad que ponle el nombre que quieras, ¿no? Barack Obama lo hizo claramente a favor de su público y de sus patrocinadores. La campaña que hizo proabortista fue grandísima, la campaña que fue por los derechos de los homosexuales fue grandísima, porque eran deudas que él tenía con aquellos que él le patrocinaban en sus campañas. Pues se ve que tanto Trump como Obama como Bush tuvieron en su campaña, incluso hasta Clinton, no sé si llega a ser Clinton, que
reconocer la capitalía de Jerusalén, que es la capital del Estado de Israel, y que ellos iban a trasladar la embajada, como debe ser, a la capital de un país. Yo vi un vídeo de esto donde hablaban desde Bush padre. Bush padre, después estuvo Bill Clinton, después estuvo Bush hijo, y no sé si me saltaré alguno, pero después Obama y ahora Trump. Todos hablando a favor de que Jerusalén es la capital eterna y por siempre de Israel, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero que la ley, porque esto tiene que ser firmado una ley para hacer el traslado. Y esta ley lleva ya, si no me equivoco, fue firmada en el gobierno de Bush hijo. Sí, sí. O sea, estamos hablando de... Luego te cuento una cosa interesante de Bush, de la familia Bush, sí, que todos les conocemos como el padre e hijo que fueron presidentes de los Estados Unidos, pues conocemos por los petrodólares, por todo el famoso familia de Texas, ¿no? Pues la foto con Aznar, la gente conoce un poco la superficie de los Bush, pero el antepasado de Bush, que también se llamaba George Bush, del siglo XIX, fue uno de los pioneros del sionismo en Estados Unidos. Fue uno de los que promovieron la creación de un Estado de Israel desde Estados Unidos. Y es uno de los padres fundadores, no, pero uno de los que empezaron a mover hilos a nivel mundial de que los judíos necesitaban una tierra. Mucho antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de 1800 y tanto. Cuando el bisabuelo de George Bush. El sionismo empezó con Theodor Herzl en Suiza. Eso es, ahí fue de una manera oficial, claro. Ya había movimientos sionistas por todo el mundo. Pues este George Bush era amigo de Herzl y era un promotor de la fundación de un Estado judío en Palestina, en aquella época se llamaba Palestina, de Estados Unidos. Y fíjate tú, el bisnieto llegó a ser presidente de los Estados Unidos y también fue un gran amigo de Israel. Y su hijo. Y su hijo también. Entonces, estamos en que esto no es algo de Trump. Yo no voy a defender a Donald Trump porque, evidentemente, yo tengo una gran incógnita con Trump. Porque, por un lado, hace cosas que digo, madre mía, ¿a quién hemos votado? Aunque yo no lo voté, pero ¿a quién tenemos? Pero, por otro lado, hay dos circunstancias que a mí me hacen tener mi opinión así, ni a favor ni en contra. Pero una es que una vez el Señor dijo de Ciro, si no me equivoco, Ciro, mi siervo, mi ungido, mi siervo, y era un pagano, asesino. Propio Nabucodonosor. Sí, terrible. Y después, el otro tema, no quiero decir que Trump sea así, pero creo que después de toda la gente que ha orado a ver qué pasaba con esas elecciones, algo tenemos que creer. Y después, a mí lo que me extraña, en todos los gobiernos, en todo el mundo, parece que hay un pacto de darle 100 días de gracia. A Donald Trump no le han dado esos 100 días de gracia. Antes de asumir ya, lo estaban atacando y ya estaban saliendo a las calles a hacer presión en su contra. Entonces, hay que reconocer que no es políticamente correcto. No es políticamente correcto. Eso, hoy en día hay una dictadura de lo políticamente correcto y el mundo se va un poco al garete porque no podemos decir nada incorrecto. Que el pensamiento único se está estableciendo en la sociedad, en lo que nadie puede distinguir ni en lo más absoluto pequeña discrepancia con el pensamiento único y en ciertos valores. Me sorprende, por ejemplo, volviendo a lo de Israel, que haya medios de comunicación. El otro día viendo las noticias, veía no sé si fue El País, no quiero decirlo, no quiero equivocarme, pero un medio de comunicación nacional que decía, bueno, era una noticia absurda, una noticia, sí, la capital de Israel, Tel Aviv. Digo, no, eso es boicot, eso es ir en contra del Estado de Israel. La capital de Israel es Jerusalén. La Knesset, el Parlamento israelí, está en Jerusalén. El gobierno, los ministerios. La capital de facto es Jerusalén. No ha ido otra capital desde el año 67. Bueno, las circunstancias de la ONU, bueno, la ONU puede decir misa, pero al fin y al cabo Israel es soberana sobre su territorio. ¿Lo habrá conquistado en guerras o no? ¿Qué país en el mundo que haya conquistado en una guerra territorio lo ha cedido voluntariamente o porque la ONU lo haya dicho? Nadie, solamente Israel. Conquistó el Sinaí en la Guerra de los 6 días y devolvió el Sinaí pacíficamente, cuando en el Sinaí hay petróleo, hay gas, hay un montón de yacimientos que valen una fortuna, Israel lo devolvió por nada, por la paz.
Y es porque lo conquistó en una guerra. Fue invadido en la guerra de los 6 días y en la defensa de su territorio avanzó y ganó territorio. Que le digan a Estados Unidos que devuelva la Baja California. ¿Entiendes? Perdón, la Alta California. Que devuelva los territorios que ha conquistado en guerras. No lo va a devolver. ¿Qué pasa con Panamá? ¿Qué pasa con otros países que se han conquistado y se han ganado en guerras? España devolvió el imperio porque lo perdió, no porque voluntariamente dijo, no, esto le pertenece al pueblo indígena de tal, o esto pertenece a... No, perdió en las guerras y tuvo que renunciar a su territorio. Pues entonces, así es como funciona el mundo. Pero Israel se le mide con otra vara de medir. Sí, pero encima de eso hay otra serie de cosas. Me gustaría que vayamos a un vídeo. Este vídeo está subtitulado, viene en inglés y está subtitulado en español, y para la gente que nos escucha en Solidaridad TV, después hablaremos, es cortito, son 4 minutos, y después le comentaremos acerca de esos subtítulos que evidentemente no pueden leer a través de la radio, y que es muy explicativo acerca de la historia de Jerusalén muy rápidamente. Vamos al vídeo, por favor. Some claim that Jerusalem is an occupied city. They admit that once upon a time it was the capital city of the Jewish people. But they argue it lost the title some 2,000 years ago, after it was destroyed and its Jewish inhabitants were exiled. And they say, in 1967, the Jews showed up and took Jerusalem from the Palestinian people. So in that case, why does President Donald Trump want to move the US Embassy to Jerusalem? Here is the truth about Jerusalem and the Jewish people. Jerusalem was the capital of the Jewish kingdom established by King David 3,000 years ago. His son, King Solomon, built the first temple in the place where, according to tradition, the binding of Isaac and Abraham took place 1,000 years earlier. The Babylonians destroyed the temple and exiled the Jews, but the Jews quickly returned. 500 years later, the Romans destroyed the second temple. But did that end the Jews' connection to Jerusalem? The answer is a resounding no. In the 2,000 years that followed, empires came and left, conquered, colonized, and occupied Jerusalem, never turning it into their capital. While the Jews, Jerusalem's indigenous people, continued living in and returning to Jerusalem despite the hardship and danger involved. Over 1,000 years ago, the Arab writer Muqaddasi complained that the Jews constitute the majority of Jerusalem's population. Jews remained a majority also in modern times, as documented by the British Council in 1864. And Jerusalem was always the center of Jewish life, even for those living far away in the four corners of the earth. Special fast days and rituals mourn the destruction of the city, and daily prayers express the hope of a full return. In Islam, a religion which was established only 1,400 years ago, Jerusalem was never as holy as Mecca or Medina. In fact, Jerusalem isn't even mentioned in the Quran. Compare that to the 669 times Jerusalem is mentioned in the Hebrew Bible. Even Muslims on the Temple Mount turn their backs on Jerusalem and face Mecca when they pray. Whether in America, Russia, Iraq, or Iran, the direction of prayer for Jews has always been Jerusalem, the uniting force and the heart and soul of the Jewish people. So what really happened in 1967? First of all, there was no Palestinian entity. In 1948, Jordan conquered the eastern part of Jerusalem, dividing the city and expelling the Jews, destroying their homes, synagogues, and cemeteries. Western Jerusalem was re-established as Israel's capital, while Jordan's capital remained Amman. Then, in 1967, in a war of self-defense, the Jewish state liberated and united its historic capital city. What has happened since then? Israel has returned Jerusalem into a vibrant city and a house of all nations, establishing the freedom of worship to all peoples and religions. So why does President Trump want to move the embassy to Jerusalem? The real question is, why did it take so long?
Bien, este vídeo hablaba, y se lo relato brevemente para los de la gente de la radio, la historia desde la creación de Jerusalén hasta las veces que fue destruida por diferentes imperios, invadida por diferentes imperios, pero siempre hubo presencia judía a pesar de todo. De hecho, cuenta una anécdota de cómo en el 1890 y algo, el consulado británico, que estaba a cargo de ese protectorado que era Palestina en ese momento, contactó que la gran mayoría de la población que había era, en un alto porcentaje eran judíos y había muy pocos árabes, y que palestinos en sí no había, que los palestinos fueron enviados, conformó como palestinos a gente que fue enviado de distintos sitios árabes, de distintos lugares que fueron enviados ahí en distintas épocas. Y mientras tanto que nunca en el Corán se habla de Jerusalén, ni los musulmanes nunca hablaron de Jerusalén como su ciudad santa. Sin embargo, desde hace 3000 años es la ciudad santa y la capital de los judíos. Entonces hizo toda una comparativa y de cómo habló desde el año 67, que fue retomada, que estaba en manos de los jordanos, pero Jordania no tenía su capital en Jerusalén, sino que tenía su capital en Amán y sigue siendo su capital. Hay que decir una cosa, desde la guerra del 48, cuando se declara la independencia y la ONU dice bueno, que haya dos estados, el gobierno israelí se forma en el 48 y se declara la independencia de Israel cuando no se declaró la independencia de Palestina. En esa guerra de independencia, lo que tú dices, los jordanos invadieron. Jordania es un país inventado también, ¿no? por los británicos, no existía sí, el históricamente. Famoso Sir Lawrence de Arabia fue el que hizo toda la división. Pues Jordania invadió Jerusalén Este, en cuanto los británicos salieron, quitaron el protectorado después de los turcos. Los otomanos habían estado allí mucho tiempo y no establecieron Jerusalén como capital de nada tampoco. Los jordanos invadieron Jerusalén Este y expulsaron Jerusalén completamente y expulsaron a los judíos. De ahí. Una cosa importante que ha dicho el vídeo es que durante los 20 años en los que Jerusalén está tomada por los jordanos, no por los palestinos, nunca fue territorio controlado por los palestinos, destruyeron todas las sinagogas, destruyeron todo el rastro judío, aniquilaron cualquier... hasta los cementerios. Los cementerios los profanaron y quitaron las lápidas de los cementerios judíos. 20 años tuvieron para destruir todo rastro judío. En el 67, en la guerra del 67, Israel recupera el control absoluto de la ciudad, porque hasta ese entonces tenían Jerusalén Oeste, estaba dividida. Pero curiosamente nuestra casa, en Jerusalén, Tikkun Olam, donde estamos en la calle Sifte de Israel, está en la frontera de las dos Jerusalenes. Por ahí vas al tranvía y es una zona muy bonita y ves la ciudad vieja a un lado y la ciudad nueva, digamos, al otro. El tema es que cuando recuperan la ciudad al completo, en el 67, no destruyen las mezquitas, no expulsan a los ciudadanos árabes, no aniquilan cualquier rastro de la herencia árabe de la ciudad, sino todo lo contrario. Tú ahora puedes pasear por una ciudad moderna donde tienes el barrio judío, el barrio árabe, el barrio armenio y el barrio cristiano, en una ciudad que mezcla los colores y sabores y mezcla la diversidad que ofrece una ciudad de Oriente Medio, donde hay tantas culturas y tantos sabores, ¿no? El vídeo también hace hincapié en que la ciudad ha sido destruida 44 veces en estos miles de años, pero siempre quedó un remanente de judíos en esa ciudad. No se puede decir lo mismo. Y nunca fue establecida capital de nada ni de nadie. Si Jordania no hubiera perdido la guerra del 67, todavía seguiría controlando la ciudad este, y no se la habría dado a los palestinos, porque nadie le ha dado nada a los palestinos. Hablamos del boicot, el control de Israel contra Gaza, pero nadie dice que Egipto tiene el mismo control y el mismo bloqueo contra Gaza desde Egipto. Y nadie habla de Jordania, nadie habla de Siria, nadie habla de Líbano, donde no quisieron a los refugiados árabes y donde los refugiados no se han asimilado, sino que siguen en campamentos refugiados porque las comunidades árabes de alrededor de Israel no han querido a los refugiados palestinos y no han ofrecido ninguna solución al problema palestino. Y lo estamos viendo ahora, donde millones de refugiados de Siria, de la guerra de Siria, están huyendo a Europa porque los países árabes han dicho que no los quieren. Ningún país de alrededor de Siria ha acogido refugiados. Me parece una verdad que hay que decir. Pues en estos 20 años en los que la ciudad estaba ocupada por Jordania, que no era capital de Palestina ni era capital de nadie, destruyeron todo lo que pudieran a su paso.
Durante estos 50 años que se ha cumplido este año, del 67 al 2017, estos 50 años, Jerusalén ha prosperado, ha crecido. Durante miles de árabes, judíos, cristianos pueden trabajar, una ciudad próspera y abundante, y es la ciudad, la capital de Israel, no quepa la menor duda. Lo ha sido desde el 48. No es nuevo. No ha sido desde el 48. Ahora vienen a reconocerlo. El vídeo dice una pregunta al final, ¿no? Dice, bueno, ya era hora, ¿no?, de que Estados Unidos... dice algo así como, acerca de la decisión del presidente Trump, ¿qué puedo decir? ¿Por qué han tardado tanto? Así es. Exacto. Y básicamente, como tengo libertad de expresión, digo que todos aquellos que se posicionan en contra, están en contra de la verdad histórica. Entonces tienen que fijarse dentro de sí mismos, sean periodistas, sean historiadores o lo que sea. Hay una verdad histórica. ¿Por qué me posiciono en contra de esta verdad histórica? ¿Tengo algo? ¿Le debo algo a alguien? ¿Estoy presionado por alguien? ¿O porque tengo un odio en contra de Israel? Entonces, tenemos que ser sinceros, si no, capaz que no son creyentes. Pero... ¿Sabes qué me sorprende a mí de todo esto? Y ahí has dado la llave. No me sorprende que el mundo incrédulo esté en contra de Israel, porque es normal, la Biblia lo dice. Y cada vez va acercándose un tiempo en el que la gente se va polarizando más en contra de Israel. Esto es un ciclo. O sea, la gente se sorprende qué pasó en el Holocausto. Bueno, pues en el Holocausto pasó que todo el mundo miró a otro lado, claro, y permitieron a alguien matar a 6 millones de personas. Bueno, 6 millones de judíos, mató a muchos más. Pero... Aquellos que van ahí a Jerusalén y pueden ir al museo Yad Vashem, a mí me ha ocurrido que cuando vas por es un recorrido que tienes que hacer, y ese recorrido te va llevando a ver las circunstancias anteriores al Holocausto. Y las circunstancias anteriores, aunque no lo queramos creer, es como que poco a poco se van reproduciendo. Sí, estos son ciclos, no es nuevo. Pasó en Rusia, pasó en Alemania, pasó en otros momentos de la historia, pasó en la época de la Inquisición. O sea, ha ido pasando como ciclos, porque el pueblo de Dios es una manera en la que Dios sostiene a su pueblo y lo mantiene unido, ¿no? Cuando hay tanta tensión alrededor y cuando hay tanto peligro, el pueblo de Israel se une y se mantiene vivo, ¿no? No se dispersa por las culturas ni se absorbe por las civilizaciones, ¿no? Cuando estuvimos este año, bueno, cada año que vamos a Israel, con el grupo acabamos de llegar, bueno, el grupo le llevamos a Yad Vashem, como tú has dicho, y llevamos a otros lugares, y recibimos la visita de un hermano, un creyente en el Señor, en Jesús. Él se llama Hanok. Hanok es un combatiente de la guerra del 67. Bueno, hace unos años atrás lo hemos tenido aquí. Eso es. Pues él ha estado aquí. Y él este año se emocionaba por los 50 años de este aniversario, porque él fue de uno de los soldados que entró a liberar Jerusalén en el 67. Él estuvo en el comando que tuvo que derribar la puerta de Sion y entrar por esa puerta para tomar la ciudad vieja, ¿no? Curiosamente, ellos venían con la intención de destruir la mezquita del domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, que ellos querían, los judíos querían, y recibieron órdenes de los generales diciendo no vamos a hacer lo mismo que nos han hecho a nosotros, no se puede destruir, intocable la mezquita. O sea, este es un testimonio de primera mano, esto no es algo esto es así. Entonces, este hombre nos contaba su historia y luego nos contaba que cuando él entró en la ciudad, él no era creyente y él se alegró como judío, pero que luego, después de muchos años que él ha conocido al Señor y ha leído las Escrituras, él leía este Salmo 122, versículo 1 y versículo 2, decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahvé iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Él ha leído este versículo años después y se emocionaba, se ponía a llorar, ¿no? Porque él fue de los primeros que puso los pies en Jerusalén después de tantos años y recuperó lo que por derecho les pertenece como pueblo de Dios y fue parte de ello, ¿no? Y él decía, ¿no?, en su testimonio, dice: mira, si yo hubiera conocido al Señor como lo conozco ahora, me hubiera alegrado doblemente cuando pasó esto en el 67, ¿no? Y se emocionaba el hombre, lloraba, ¿no? Porque para los judíos durante 2000 años ellos han añorado su ciudad. Los judíos han añorado ir a Jerusalén. Cada año ellos decían Litraot Jerusalem, que significa nos vemos en Jerusalén, sabiendo que era imposible, claro, porque estaban en la diáspora, estaban en el exilio. Déjame un pequeño matiz, porque lo dijiste durante 2000 años, o sea, desde que Jerusalén fue destruida por Tito Vespasiano, los judíos tienen eso. Es un llanto. Casi 600 años antes
casi 600 años antes de que nazca Mahoma. Así es. O sea, Así antes de que el Islam exista, antes que los Mira, te voy a decir una cosa, existan. mira, hay una cosa, y esto lo hemos descubierto esta vez, yo no lo conocía, cada vez que viajas a Israel descubres cosas nuevas. Estuvimos en los túneles de Ezequías, en los túneles de la ciudad de David, donde hay un montón de túneles de cuevas que recorren la parte lateral de Jerusalén, por donde se supone que David entró a conquistar la ciudad a los jebuseos. Y cómo históricamente están descubriendo que David no conquistó la ciudad por la fuerza. David rodeó la ciudad, entró y negoció. Y esto la Biblia no lo deja muy claro. Dice que tomó la ciudad, pero la tomó sin violencia, porque eran superiores en fuerza. Y llegó a un acuerdo, y no destruyó la ciudad, sino que la tomó y se estableció el reino de David en esa ciudad, por mandato de Dios, por supuesto, y porque a ese lugar escogió Dios también para sacrificar a Isaac cuando dijo a Abraham que fuera al monte Moriah. Es el mismo lugar donde una y otra vez en la historia de la Biblia se repite el lugar del monte de Sión, como la ciudad de los 7 montes es tan importante en toda la historia de la Biblia, el lugar donde muere Jesús, el lugar donde cristianos y judíos que compartimos la misma Biblia deberíamos estar unidos en esto. Por eso te decía antes que no me sorprende que los no creyentes luchen a favor de la causa árabe con mentiras y con engaños, porque bueno, están manipulados y porque hay intereses, pero los creyentes no tenemos que tener dudas acerca de esto. Jerusalén pertenece a Israel y es la capital de Israel. Y algún día el reino de Dios va a venir sobre esa ciudad y el Mesías va a reinar desde esa ciudad. Como creyentes y por la fe tenemos que creer esto. Y eso creo que es importante, tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, 3.000 años de historia, Carlos, no 2.000, 3.000 años de historia desde que David toma Jerusalén. O sea, 3.000 años de capital del reino de Israel, cuando él unificó los reinos de Judá e Israel. David fue este pequeño Mesías en minúsculas que unificó al pueblo de Israel y le dio una causa común. Y Jesús fue el gran Mesías, claro, que dio su vida en Jerusalén, ¿no? 2.000 años de diáspora, Carlos. Jerusalén, todo le recuerda a Jerusalén. Las bodas, se rompe una copa porque no hay templo. Se envuelve una copa en un pañuelo y se pisa, los novios lo pisan, ¿no? Como un símbolo de luto por la pérdida de Jerusalén. Todo en la cultura judía, todo es recuerdo a Jerusalén y añoro de Jerusalén. Por eso es tan importante para el pueblo de Israel. Es más, en el video hablaba de que mientras en el Corán no se nombra nunca Jerusalén, en la Biblia, y dice, la Biblia judía, dice, o sea, el Tanaj, el Antiguo Testamento nuestro, habla más de 700 veces Así es. de Jerusalén. Así es. Para que veamos la diferencia. Así que hemos dado un montón de argumentos y ahora queda en la conciencia de cada uno a quién creer. A quién creer. Así que, pero vamos a terminar. La segunda parte la vamos a hacer con menos tiempo porque la verdad que el tiempo se nos va. Hablar de Hanukkah, que estamos en la fecha de Hanukkah. Estamos en los días de Hanukkah. Esta noche comienza Hanukkah. Tú sabes que en la Biblia los días comienzan al anochecer, no comienzan a la mañana. Entonces, cuando la Biblia dice que se comenzó el día y se hizo después el día, separó la noche del día, pues los días en la Biblia comienzan por la noche. Y comienzan siempre pues, con el encendido de las velas en el Shabbat, que se encienden antes de que acabe el día, y es cuando comienza la fiesta del Shabbat, todos los viernes por la noche, o las fechas comienzan al anochecer. Y este anochecer hoy, curiosamente, martes, comienza la Hanukkah, y hoy es el primer día del encendido de las velas. La Hanukkah no es una de las grandes fiestas bíblicas. Sabes que hay 7 fiestas importantes. Hemos hablado aquí alguna vez de las fiestas. La Hanukkah puede ser una fiesta pues, como puede ser Purim o como puede ser una fiesta menor, pero tiene un calado histórico y también de reivindicación de Jerusalén, porque conmemora, 400 años antes de Cristo, la recuperación de Jerusalén por los macabeos del Imperio Persa. Recuperan Jerusalén, Jerusalén había sido invadida, había sido también asolada y habían profanado el templo. ¿Qué significa profanar el templo? Pues habían hecho sacrificios impuros, de animales impuros, en el altar del Señor. Habían metido cerdos, habían metido todo tipo de animales y habían puesto imágenes de dioses dentro del templo, en Jerusalén. Eso es profanar el templo. Entonces, la fiesta de la Hanukkah es la fiesta de la dedicación, realmente. Le llaman la fiesta de las luminarias, la fiesta de las luces. Tiene que ver con la dedicación que tuvieron que hacer los macabeos por Yehuda Maccabi, que es el líder
de este pueblo de rebeldes judíos que se sublevaron contra el imperio y recuperaron Jerusalén, tuvieron que llegar al templo. Lo primero que hacen los judíos cuando llegan a Jerusalén no es, venga, vamos a ver las riquezas, vamos a ver dónde, los ganados, no, van al templo, el lugar más importante. Ese templo que ahora la UNESCO ha dicho que no, que nunca hubo un templo judío encima de la explanada. Yo no sé, la gente de la ONU, de la UNESCO y de todo eso, no sé si no tienen miedo al ridículo. No, ninguno. Parece que, quiero decirles, caballeros, seguramente no me escucharán, pero quiero decirles que el ridículo lo hacen y quedarán en ridículo porque la verdad histórica es la verdad histórica. Y los yacimientos arqueológicos. Bueno, los historiadores, pues como Flavio Josefo, que no era precisamente un judío, era un sospechoso. Flavio Josefo, Plinio el Viejo. Eso es. Hay un montón de historiadores de la época que hablaban de la vida rutinaria del Imperio Romano en la tierra de Israel, donde había un gran templo que Herodes amplió. Además es un templo que cuando Herodes lo amplió de la manera romana. Ahí están las piedras. Él puso su firma en las piedras y utilizó tecnología romana para ampliar la explanada del templo. El templo era una cosa muy pequeñita, Carlos. El templo en realidad era una gran obra pero para la época, pero realmente lo que impresionaba fue la ampliación que hizo Herodes, la anterior a la época de Jesús, que hizo una explanada inmensa, amplió la superficie donde se hacía lo que era la zona común, donde hizo unos arcos, unos atrios magníficos, una obra faraónica impresionante, utilizando técnicas de los egipcios también, construyeron el mayor templo del mundo. Más que por la parte del templo en sí, sino por todo lo que había alrededor, todo, ¿no? Que se dice que, por ejemplo, la explanada de la mezquita y la mezquita están construidas en esa zona. Eso es. Ahí hay mucha controversia, Carlos. Porque realmente en el año 70 fue destruido el templo y desde entonces no ha dejado de destruirse, construirse hasta que se construyen las mezquitas. Pero, curiosamente, los romanos permiten a este rey israelita esas super obras porque todos los judíos tenían que ir voluntariamente a ofrecer sus tributos. Y los romanos dicen, esto es un chollo. Vienen aquí 2 o 3 veces al año y nos dan el tributo voluntariamente. Esto es un negocio impresionante. Por eso los romanos permiten el culto al Dios de Israel y permiten la celebración de las fiestas judías en la época en la que estaban dominando el territorio, ¿no? Porque era un rey muy romano. Cuando vas al Herodium, era una casa de juergas que tenía allí puesto Herodes. Es un palacio romano impresionante. Cuando vas a Masada, una fortaleza impresionante que construyó Herodes también, totalmente romana, con baños romanos, con tecnología, con termas. Bueno, increíble. Es lo que este hombre hizo en su reinado, ¿no? Pero todo muy acorde al estilo romano. También te vas a la ciudad de... a la costa donde tienen esos acueductos. Bueno, es una huella romana impresionante. Cesarea, eso es. Bueno, a lo que voy es que era una época romana y el gobierno romano permitió el culto, ¿no?, en Jerusalén, ¿no? Pues Jerusalén siguió siendo hasta que hubo un levantamiento por parte de los rebeldes en el siglo I, pues Bar Kokhba, y hicieron una revuelta, entonces por eso destruyeron Jerusalén. Pero 400 años antes había pasado lo mismo con los persas. Entonces los judíos, los macabitas, entraron en Jerusalén y hicieron la dedicación al templo. El templo estaba profanado, lo limpiaron, lo asearon, sacaron todas las imágenes, purificaron todo. Y como bien sabemos, en el templo estaba la menorá, es este candelabro de 7 brazos, hecho de oro puro, macizo, que simbolizaba al Espíritu Santo, las 7 voces de Dios, las luces, y no tenían aceite para mantener esa lámpara encendida más que un solo día. No era cualquier aceite, es un aceite especial que tenían que preparar los levitas. Entonces, cuando llegaron al templo, se encuentran el aceite, tienen que fabricar aceite nuevo. Pero ese proceso llevaba una semana fabricarlo. Y solo tenían aceite para un día. ¿Qué hicieron? Pues lo que alguien que obra por fe hace. Dice, vamos a encender las velas hoy y mañana Dios dirá qué sucede. Pues milagrosamente el aceite duró 7 días. Lo que cuenta la tradición y lo que cuenta la fiesta. Entonces, cuando se celebra la Hanukkah, dice, bueno, pues el milagro que se hizo aquí, cuando se habla de Jerusalén, y cuando alguien celebra la Hanukkah fuera de Israel, dice el milagro que hizo allí, ¿no? Es la manera de situarte, ¿no? Pues ese aceite especial de la lámpara duró 7 días, el tiempo justo y necesario para... duró 8 días, perdón, el tiempo justo y necesario para
Que se cumplieran los cumplieran plazos y poder fabricar. Por eso ahora mismo esta fiesta dura 8 días y cada día se enciende una vela en recuerdo de ese milagro. Entonces la Hanukkah es un candelabro, la Hanukkah, de 9 brazos, el brazo con el que se encienden las otras 8 velas, que simbolizan los 8 días que duró el aceite, para el que solo había un día. Y es un milagro de la multiplicación del aceite, como hemos visto en el Antiguo Testamento, como hemos visto el Señor prometiendo también que el aceite pues, se va a multiplicar, ¿no? Y creo que tiene una enseñanza muy bonita. Sabemos que Jesús estaba en la celebración, hay un texto en la Biblia que habla de que Jesús estaba en Jerusalén, en el templo, en la fiesta de dedicación, esa es la fiesta de la Hanukkah, o sea que ya se celebraba en la época de Jesús como una fiesta tradicional judía para conmemorar la liberación de la ciudad de Jerusalén, que viene a cuenta de todo lo que estamos hablando ahora, liberarla de los invasores, como pasó en el 67, los invasores jordanos, los invasores otomanos, los invasores, hasta Napoleón quiso invadir Jerusalén, ¿no? O sea, creo que todo el mundo ha querido plantar su bandera allí. ¿Qué tendrá esta ciudad que todo el mundo la quiere para ella? Bueno, el Vaticano quiere su trocito, los palestinos quieren su trocito, y todo el mundo quiere su trocito de Jerusalén. Es curioso ir a Jerusalén y ver que hay tantas banderas y tantas... todo el mundo quiere establecer su pequeña capital allí, ¿no? Y todo el mundo quiere su trocito de Jerusalén con ellos, ¿no? Entonces es una ciudad que no deja indiferente a nadie, es una ciudad de la que no pasa desapercibida, puedes viajar a cualquier lugar del mundo, pero Jerusalén es diferente, es especial. Y hay que reconocer que para los judíos es más que especial. O sea, cuando venga la Iglesia Católica o los cristianos vengamos a reivindicar, no, es que nosotros, nuestra Biblia, el Nuevo Testamento, los apóstoles, Jesús, pero es que decir, pero es que aquí vino Abraham, 2000 años antes que Jesús estuvo Abraham ahí, ¿no? O sea, y después de Abraham el Señor le dio esa tierra como a su descendencia, le dijo, oye, a tu descendencia le he dado esta tierra de Canaán, ¿no? Y David establece la capital del reino en Jerusalén y bueno, y todo lo demás, ¿no? El Señor le manda a Salomón construir ese templo en Jerusalén como, bueno, pues, como una especie de luz, de luminaria para el mundo, ¿no? El que estaba llamando a gentiles y a judíos a ir a Jerusalén a participar del culto, ¿no? Al Señor, ¿no? Y porque recordemos que las fiestas del Señor son las fiestas de Dios, no son las fiestas de los judíos. Y la Biblia no es solamente la Biblia de los judíos, sino que es la Biblia para toda la humanidad. Y el Señor es el Señor de toda la humanidad, el Salvador del mundo. No es el Salvador solamente de los evangélicos o de los católicos o de los judíos, sino que Jesús es el Salvador del mundo, ¿no? Y eso tenemos que pensar que es algo universal. Por eso Jerusalén es tan importante que mantengamos clara cuál es su lugar y qué plan tiene Dios para esa ciudad, ¿no? Es importante también que, por lo menos el espíritu de la tertulia de hoy es traer un poco de luz. En estos momentos en Israel, de hecho, en esta mañana, la cúpula de hierro, que es el sistema defensivo antimisiles de Israel, ha destruido un nuevo ataque de misiles. Se ha decretado una intifada en Ismail Haniyeh, que es el líder de Hamas, el lado duro supuestamente de los palestinos, ha decretado la tercera intifada. Parece que se ha revuelto todo el mundo, pero la verdad es la verdad. Y la verdad está la verdad histórica, que es la que dice Jerusalén siempre fue judía, fue fundada por los judíos, en manos judíos, fue destruida varias veces junto con el templo y sin embargo los judíos siempre lo han reconstruido y los judíos siempre han anhelado y han tenido a Jerusalén en el corazón. Mientras que ningún otro pueblo en el mundo, no solamente los palestinos, sino ningún otro pueblo en el mundo lo ha tenido así, ni ha perdurado el amor hacia esa ciudad en su corazón. Así que esta es la verdad, de la verdad histórica y otras paralelas, pero no hay manera de que se sostenga todo este anti-Trump, por un lado, por esta decisión, y anti-judíos, por otro. No se sostiene, solamente se sostiene por una sola cosa: odio. Desde luego. E ignorancia.
Bueno, el odio puede hacer que, aunque sepas la verdad, la niegues, ¿no? O sea, y te crees tus propias mentiras, ¿no? Sí, no, la ignorancia en cuanto a gente que solamente escucha aquellos que profesan su odio y lo hacen, y como no investigan, no buscan, entonces lo que nosotros No hay queremos... peor ciego que el que no quiere ver. Exacto. Lo que nosotros queremos aquí es traerte luz en medio de las tinieblas. Bueno. Daniel, muchas gracias. Nada, Carlos, un placer. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos de los amigos de Solidaria TV y vamos a reencontrarnos en unos minutos en Radio Solidaria.